Muy buenos días, queridos amigos, acá en el set principal de Canal Antigua y también amigos televidentes que nos acompañan esta mañana. Como ustedes bien saben, muchos de los cambios que se están requiriendo ahora en el país pasan necesariamente por el Congreso de la República. 134 de los 158 diputados al Congreso buscan la reelección. Hoy vamos a ver, con base a un análisis, cuántos de estos 134 diputados tienen reales posibilidades de integrar la próxima legislatura y en consecuencia usted tenga una idea de cuál es el futuro de esas propuestas de ley que se han estado demandando en los últimos días. Para ello nos acompaña esta mañana Javier Brolo, él es analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES. Bienvenido, Javier. Muy buenos días. Y Javier ha realizado un estudio muy interesante, un análisis muy interesante de cuántos de esos diputados, como les decía, realmente tienen posibilidades de integrar el Congreso de la República. Cuéntanos cómo es que tú has llegado a algunas conclusiones de las cuales vamos a ir hablando y nos van a ir proyectando algunas imágenes para que podamos ir viendo lo colorido o lo bicolor o lo tricolor que va a quedar el próximo Congreso de la República. Bueno, muy buenos días a todos, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Una dificultad que se tiene tratando de predecir cómo va a quedar la configuración del Congreso es que no tenemos datos de encuestas que sean representativos a nivel de cada distrito. Así como en las presidenciales, tenemos una encuesta que nos permite saber la intención general de los votantes en el país para cada partido, pero para cada distrito es diferente y no se cumple esa regla. Entonces tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo para entender cómo quedaría configurado. Y para eso nos sirve mucho entender dos cosas. Electoral. Nosotros integramos nuestro Congreso mediante el sistema de representación proporcional de minorías. Eso quiere decir de que a cada partido, en cada distrito, se le asigna un porcentaje de los diputados de ese distrito en función del porcentaje de votos que recibe. Ajá. Ahora, sabemos que en los distritos pequeños, los partidos que van en primer o segundo lugar tienen las casillas garantizadas y beneficia el sistema de representación proporcional de minorías a los partidos grandes. Mientras más grande el distrito, más oportunidad hay de que entren distintos partidos. Mientras más pequeños, pues es poco el chance que tienes de poder distribuir. Exactamente, entonces podemos utilizar eso para poder tratar de entender qué partido va a tener más fuerza en cada distrito. Y también sabemos cómo son las dinámicas de campaña para conseguir votos. Sabemos que los diputados distritales que están actualmente en el Congreso y los alcaldes que buscan reelección tienen una ventaja comparativa a la hora de pedir el voto para diputaciones, porque los alcaldes también llaman al voto para su diputado en ese distrito. Y si sabemos que en un distrito la mayoría de alcaldes busca reelegirse por el mismo partido, sabemos que ahí el partido tiene presencia, tiene organización y tiene una capacidad de movilizar al voto. Y eso aumenta sus posibilidades de ingresar. Aparte me comentabas que también aplicaste el método de Hunt. Exacto, que es el de representación proporcional de mayorías. Y entonces, con estas dos informaciones, podemos tratar de predecir cuántos diputados y contar distrito por distrito cuántos diputados van a tener. Haciendo el ejercicio, se calcula que el Congreso va a tener alrededor de 5 partidos con representación importante. Tal vez producción nos hace favor de proyectar algunas de las imágenes que teníamos preparadas por ahí para poder ir analizándolas. A ver, Javier, cuéntanos de esto. Bueno, esta es una estimación, ¿verdad? Tenemos que siempre tener claro de que aquí los datos no son absolutos, pero el patrón es el que es importante. Lo que vemos es que hay 5 partidos que van a tener representación importante en el Congreso. 2 de estos seguramente van a ser dominantes y parece ser que va a ser Líder y la UNE los que tienen más capacidad de introducir el mayor número de diputados. ¿De cuántos estamos hablando acá según tus... Alrededor de 60 para Líder y alrededor de 40 para la UNE. ¿Cuántos del Partido Patriota, que ahora por esa alianza tendríamos que considerar el hecho de sumar esos 60 a los que el Partido Patriota pudiera obtener? Bueno, aún así creo que es importante ver de que Patriota no está postulando candidatos de alcalde para reelección. Muchos fueron reclutados por Líder, al igual que muchos de los diputados esta iniciales. Gráfica es de alcaldes. Esta gráfica es de diputados, pero para poderlo calcular yo vi la fuerza de cada partido en cada distrito. Y entonces así fui contando los votos. PP, aunque no va a desaparecer, sí ha perdido muchísima fuerza. Y entonces yo calculo de que el PP, el FCN y todos
probablemente sean las otras 3 bancadas bisagra, que tengan entre 10 y 20 Acá está mucho diputados más cada uno. claro, me Exacto. parece, ¿no? Porque se ve en color rojo, pues lógicamente el líder, le sigue la UNE, luego tenemos una bancada de todos relativamente fuerte. La PP, siguiente es la del partido de Jimmy Morales, si no PP estoy y mal, o Jimmy es, Morales. es PP y Jimmy Morales. Ujú. Ok, entonces, y luego tenemos una serie de bancadas pequeñas que seguramente logran representación, pero no van a ser una bancada importante. Y ahí tenemos partidos como Viva, partidos como Creo, partidos como el PRI quizás, el PAN. Y finalmente están los partidos de izquierda, que es probable que muchos de ellos no consigan ninguna representación. Es decir, que acá en este Congreso, cuando necesitemos decisiones que requieren los 105 votos, como en este caso para retirar la inmunidad al presidente, tendríamos que estar apelando a estos 3 partidos, Sí. a la UNE, al líder y alguno de los bisagra. Entonces, vamos a ver una dinámica legislativa donde ningún partido tiene mayoría absoluta o mayoría relativa, y entonces van a tener que existir alianzas. Y de estas alianzas se predice que algunas afinidades entre los partidos ya existen. Por ejemplo, líder, FCN y PP podrían construir una de esas alianzas, mientras que por el otro lado podría estar UNE, todos y un grupo de las bancadas pequeñas, y seguramente así sean las disputas y hayan partidos que pasen de un lado o al otro, como FCN es probable que sea ambiguo. PP y líder claramente han estado votando de manera conjunta en los últimos meses. Otra de las preguntas es que muchas veces ya al día siguiente de la toma de posesión de los cargos, a veces este mapeo cambia, porque empieza el transfugismo al día siguiente, o a veces el mismo día en que llegan a tomar la posesión del cargo, como pasó en la legislatura pasada. Una diputada, recuerdo que era mujer, en lugar de llegar a juramentarse en su bancada, apareció de pronto sentada en la bancada de otros, ya se había mudado de partido político. ¿Qué tanto podríamos esperar que este mapeo que tú has realizado pueda variar en el 2016? Hay diferentes expectativas. Yo soy de la opinión de que este Congreso va a tener menos marcado el fenómeno de transfugismo que el Congreso anterior. El fenómeno del transfugismo fue tan acentuado en esta legislatura porque uno de los partidos grandes, UNE, no tuvo candidato presidencial, y al entrar al Congreso y los diputados sentir que estaban en una posición de debilidad, fueron fácilmente reclutados por otras bancadas. En este caso tenemos 2 bancadas que quizás tengan más capacidad de cohesionar a su bancada, y partidos como PP, partidos como FCN quizás sean los menos arraigados. Pero yo soy de la opinión de que en este Congreso el equilibrio de las fuerzas políticas a lo interno de cada partido parece estar más estable desde ya hace un año y medio. Entonces no sé si porque la competencia ha aumentado o porque las posibilidades de conseguir beneficios saliéndose del partido han reducido. Y posiblemente también las posibilidades de que estos partidos pequeños que lograran curules en el Congreso de la República tuvieran mayor capacidad de unirse y establecer alianzas de cara a la coyuntura que ahora nos está marcando. Eso, y yo considero de que como la opinión pública ha sido tan agresiva en rechazo al transfugismo, el transfugismo es cambiar de jefe, y esto es algo que se puede hacer de fachada, mantener el mismo color de la camisa, aunque se estén siguiendo las instrucciones de otro liderazgo político, para evitar el costo de ser rechazado por la opinión pública porque se cambió de camiseta, a pesar de que su comportamiento esté respondiendo al interés de otro jefe. Me parece que teníamos otra gráfica, tal vez en producción nos hacen favor de revisar. Bueno, este es más bien un cuadro. Cuéntanos acerca de este cuadro. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, una cosa que podíamos hacer era tratar de ver cuántos diputados iba a tener cada partido. Lo otro que podemos tratar de ver es, viendo los diputados actuales, quienes se quieren reelegir, podemos saber la probabilidad de éxito en lograr su reelección a partir del partido en el que están, la casilla en la que van y el distrito en el que van. Entonces, si yo sé el partido, el distrito y la casilla de cada diputado que busca reelegirse, yo sé qué probabilidad tiene de lograrlo. Y eso fue lo que conté acá. Yo tengo un conteo de 119 diputados que buscan reelegirse. Puede que se me haya escapado alguno. Pero de estos 119, 42 están en una posición muy dominante en la competencia electoral, donde tienen prácticamente garantizada su reelección.
Y ahí te puedo dar el caso, por ejemplo, de Medrano en el Congreso. Él va a casilla 6 del partido líder en la lista nacional. Eso quiere decir que con 20% de los votos, líder tendría garantizada esa casilla por cómo funciona el método de Hunt. Así como la 6 estaría la 5, la 4, la 3, la 2. Y todos los diputados de ese listado, del 1 al 9, son reelectos, buscan reelección. Y así con cada uno de los otros partidos, conté 42 que tienen básicamente garantizada su reelección y alrededor de 19 más que tienen muy altas probabilidades. Alta posibilidad. Por ejemplo, Ninette Montenegro va casi a 1 en el listado nacional. Ella necesitaría alrededor de 120,000 votos, que a nivel nacional y con el protagonismo que obtuvo recientemente con su cierre de campaña, en la participación de la Comisión Pesquisidora, por ejemplo, eso le dio visibilidad y es muy probable de que lo consiga, a pesar de que su partido es pequeño, por lo cual no le di la garantía, pero sí le di muy altas probabilidades. Así tendríamos alrededor de 70 diputados. Es decir, de 70 diputados de la actual legislatura que vamos a volver a ver en la... Sí, con alta o garantizada probabilidad. Háblanos de algunos nombres, por ejemplo. Tú tienes un listado ahí, por ejemplo, de líder. Bueno, lógicamente Salvador Valdizón, que va en la primera casilla, va a ser una cara que vamos a estar viendo en la próxima legislatura. Bueno, Mirza Arriaga, que tiene todavía un proceso de antejuicio que no se ha resuelto por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero sea como sea, mientras esto no prospere, ella tomaría posesión de su cargo. Gudy Rivera, por ejemplo, él va casilla 1 del Distrito de los Municipios de Guatemala. Ahí hay 19 diputados para repartir. Entonces, aunque el partido quede, el PP, aunque está debilitado, aunque quede en sexto lugar, aún podría entrar Gudy Rivera con casi garantizada probabilidad. Hablemos un poco de esto para explicarle a nuestro público televidente, decir, bueno, una Mirza Arriaga, por ejemplo, ya no entra, o un Gudy Rivera que eventualmente tampoco ya no entra porque tienen estos procesos de antejuicio. Bueno. ¿Cuál es el corrimiento que se da? ¿Es la persona que ocupa la segunda casilla y hace automáticamente? Sí, bueno, en el sistema legislativo ya tenemos antecedentes y entonces no hay ningún problema. Se ha hablado mucho de la incertidumbre que genera que hayan procesos legales abiertos frente a algunos candidatos y que ya después de electos no se les puede quitar. Eso no es cierto. Si un candidato que fue electo enfrenta un proceso penal y es removido del cargo, simplemente se corre a la siguiente casilla y entraría el siguiente. Y esto pasa ya sea por una destitución, por un caso legal o porque el diputado opta a otro cargo. Eso fue lo que pasó con Delión Duque. Hemos tenido algunos diputados que han muerto en funciones, entonces sucede lo mismo. Entonces el sistema permite el reemplazo de diputados que tengan que salir por X o Y razón, ya sea como Jorge Delión Duque, que tuvo que salir porque fue procurador de derechos humanos y él era diputado anteriormente. También teníamos a Arévalo, que fue a la superintendencia de bancos. Entonces hay varias formas de salir del Congreso y solo se reemplaza con la siguiente. No hay que repetir elecciones o crear así incertidumbre. Y lo mismo pasa con los candidatos a alcaldes. Con los candidatos a alcaldes sube el primer concejal y tuvimos el caso de Vivar, por ejemplo. Ahora sí hay algunos casos donde es más peligroso haberle quitado el derecho de participar a alguien. Y entonces hubo casos donde se resolvió a favor del candidato después del día de las elecciones y entonces hubo que repetir esa elección porque un candidato que tenía derecho de participar se le había quitado y eso requirió de que se repitiera la reelección. Por eso, de cierta manera, es preferible que compita porque ya en el cargo no lo tiene garantizado y lo hemos visto que a nivel hasta de vicepresidencia es posible aplicar la ley si se tiene voluntad y si las entidades de investigación logran presentar un caso lo más fundamentado posible. Hablemos de otros nombres. Luis Chávez, quien también, bueno, el compañero de Mirza Arriaga en el escándalo de los últimos del partido líder, también tiene posibilidades. Él creo que va como en la tercera casilla del partido líder, si no estoy mal. Roberto Villate es otra persona. Él no iba en las primeras, pero... Él va primero en el listado nacional. Él va en primero en el listado nacional. Bueno, Luis Rabé. De votos. Luis Rabé también va en el listado nacional. Jaime Martínez Loaiza, Delia Bach, es decir, todos estos nombres que la ciudadanía, muchos de ellos reconoce, van a estar en la próxima legislatura por el partido todos, pues Cristian Bucinot ocupa el primer lugar, no sé si del listado nacional. De municipios de Guatemala. De municipios de Felipe Guatemala. Alejos ocupa la primera en la lista nacional. Entonces estos son diputados que tienen mucha probabilidad de volver a entrar al Congreso.
Definitivamente el líder está en una posición dominante, él reclutó muchos diputados con cacicazgo local y también muchos alcaldes que pueden movilizar o llamar al voto para esos diputados y eso le da ventaja comparativa. Y como el sistema de Hunt privilegia a los partidos grandes o dominantes en esos lugares pequeños, muchos de estos diputados van a entrar por inercia. Ajá. Sin mayor esfuerzo. Sí. Ahí, Santiago Nájera de la UNE, Jairo Flores, que fue un personaje de la UNE, no me parece que haya sido diputado antes. Él fue funcionario, si no estoy mal, del organismo ejecutivo en la época del gobierno de Álvaro Colón. Jairo Flores. Bueno, Mario Taracena, Orlando Blanco, César Fajardo, Carlos Barreda. Sí. Sí, muchos de los que actualmente están en el Congreso de la República. Sí. Ahora bien, como tú bien decías, muchos de estos diputados entran sin mayor esfuerzo también por el tipo de lista que tenemos, nuestro listado nacional, que es cerrado y bloqueado. Por eso es que siempre, cada proceso de elección se genera la reflexión sobre la conveniencia o no del voto cruzado, es decir, votar para el Ejecutivo por determinado partido político, por presidente, y elegir otra opción para integrar el Congreso de la República. Como todo tiene sus bemoles, sus pros y sus contras. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas? ¿Qué es lo que más nos conviene? Bueno, en el sistema que tenemos creo que votar cruzado es una estrategia muy útil, requiere mucho esfuerzo por parte del votante informarse sobre tantos candidatos. Sería más fácil si los partidos fueran ideológicos, fueran pocos, y entonces yo podría tener más confianza en que me caso con un proyecto político y apoyo el proyecto político entero. En Guatemala tenemos que agarrar pedacitos de cada uno y es muy probable que las propuestas para presidente nos parezcan menos malas o mejores de algunas figuras, pero que le querramos poner un contrapeso porque corremos el riesgo de que se abuse de las autoridades del Ejecutivo y entonces queremos el Congreso de otra forma o tenemos... Que funcione el sistema de pesos y contrapesos, que haya cierta oposición. Eso, y que haya afinidades personales también con ciertos diputados, especialmente los distritales. A diferencia de la ciudad capital, en muchos de los departamentos los diputados sí son altamente conocidos por la población y algunos de ellos tienen afinidades más importantes y aunque no se tenga afinidad con el candidato presidencial, sí se tiene con el diputado y mucha gente vota cruzado en esa línea y lo mismo pasa con el alcalde, porque el alcalde responde a otras necesidades de los ciudadanos. Entonces, y el Parlacén que mucha gente no conoce, entonces o lo vota igual que el presidente o lo vota igual que lista nacional. Pero también el voto cruzado necesita mucha educación ciudadana, porque y sobre todo conocer cuál es la función de cada uno de los organismos del Estado, para que en virtud de esa conciencia tú puedas analizar mejor qué es lo que conviene más al país. Pero cuando tú te vas a una elección en donde la gente conoce la cara del candidato, un símbolo, un color, automáticamente transfiere el color rojo o el color verde a todas las papeletas, pues no resulta lo más conveniente. Pareciera que entonces mucho de lo que nos falta es educación ciudadana para ir generando este tipo de reflexiones. Bueno, mucho del voto en Guatemala creo que funciona por socialización y entonces la gente vota muy parecido a como sus referentes o las personas que admira votan, porque creen que ellos tienen más información y siguen ese liderazgo. Y en ese sentido son justamente los candidatos a alcalde o los candidatos a diputados locales los que tienen esa capacidad de educar el voto. Muchos de ellos llaman al voto genérico por el partido, pero otros, como van en comité cívico, por ejemplo, llaman al voto por ellos y en otra lista para otro candidato. Y ese es un fenómeno que se ve y creo que tiene un impacto fuerte en la decisión de los votantes. A la luz de lo que tú has investigado y de tu conclusión sobre la próxima integración del Congreso, ¿qué podemos esperar entonces de la próxima legislatura en función del momento político que estamos viviendo? Muy rápidamente y con esto cerramos. Bueno, vamos a tener un Congreso donde nadie tiene mayoría y entonces va a tener que funcionar por medio de alianzas. Esta información yo espero que sirva a los ciudadanos para que vean cuál es la tendencia y así puedan o sumarse a la tendencia o tratar de contrarrestarla de alguna manera de acuerdo a sus posibilidades. Lo que sí sabemos y hemos visto es que el Congreso va a actuar en función de lo que le permitamos que haga. No tenemos que dejar opción a que la siguiente legislatura vuelva a dejar pendiente todos esos cambios estructurales que necesitamos y esto va a requerir de una ciudadanía activa, beligerante, involucrada, que exija abierta y unificadamente a los diputados, porque muchas veces nos dispersamos
todos los sectores quieren una propuesta distinta, pero tenemos que priorizar y tener una estrategia en qué orden vamos a exigir al Congreso que se hagan los cambios necesarios, porque ya no pueden quedarse pendientes. Muchas gracias, Javier, por tus conclusiones, por tan interesante estudio. Nos vamos ahora a la mesa principal, esperando que esta información le haya sido de utilidad para discernir de mejor manera su voto. Vamos entonces con ustedes, Carolina y Mario.